¿Cómo están? ¡Bien! Qué bueno que ya despertaron un poco. Hoy quiero platicar con ustedes en este foro que es una gran idea, de verdad una gran idea, porque nos permite tener cercanía con jóvenes, con hombres, con mujeres que están iniciando su vida, que van a una etapa temprana para su formación adulta. Y en esta plática quiero hacerlo un poco informal. Quiero hablarles de quién soy, de dónde vengo. Quiero hablarles de lo que hacemos aquí en la Cámara y quiero darles un poco mi visión de cuál es la ruta para en su vida, en la vida de cada uno de ustedes, conseguir lo que quieran. Soy Sergio Gutiérrez Luna, soy de Veracruz, nací en Minatitlán, un municipio que está en el sur, cerca de Tabasco, donde es mi paisana, casi paisana Betty Millán, diputada por Paraíso. Ahí estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria y desde la preparatoria me gustaba la política y quería ser abogado. Tenía el sueño de venir a la Ciudad de México a estudiar Derecho. Mis papás, mi padre, un arquitecto, mi mamá, una ama de casa. La verdad es que éramos personas que no teníamos lujos, que vivíamos del trabajo que mi papá desempeñaba. Y con un esfuerzo importante me vine en el 94 a la Ciudad de México a estudiar en la Escuela Libre de Derecho. Yo soy egresado de ahí, soy abogado por la Escuela Libre de Derecho. Pero esta historia que les quiero contar, esta parte, para mí es fundamental porque marcó mi vida. Llegué en el 94, en julio-agosto del 94, cuando empieza el ciclo escolar. Y en diciembre se dio algo que seguramente ustedes no vivieron, pero que lo han leído o han escuchado, que se llamó el error de diciembre. Fue esta circunstancia donde se devaluó el peso y fue un caos económico y donde muchas personas se quedaron sin trabajo. Mi papá, uno de ellos. Para enero-febrero, en una situación muy compleja, muy complicada económicamente del país, mi papá me mandó una carta. Recuerden que en ese tiempo no había celulares. Donde yo vivía, que era en un cuarto de Iztapalapa, pues no tenía teléfono. Y me mandó una carta a mi papá que decía que el poco dinero que me mandaba ya no me lo iba a poder mandar. Que me regresara a Minatitlán. Ya no había otra ruta. Yo me vi en ese momento en la disyuntiva de regresarme a mi pueblo de donde soy. Porque mi papá, un hombre bueno, bondadoso, estaba en una circunstancia difícil. Tenía otro hermano y tenía que mantener a la familia, y un hijo fuera en la Ciudad de México pues era algo que no podía ya suceder en la circunstancia económica que estaba. Era regresarme o quedarme a seguir estudiando. Yo pensé, si me regreso, llevo apenas 6 meses en la libre, ni siquiera he pasado los exámenes, no he acabado ni siquiera el primer año, prácticamente no he hecho nada porque es el inicio. Dije, si me regreso va a ser bien difícil que vuelva otra vez a la Ciudad de México y que pueda lograr lo que yo quería hacer, que en ese momento era ser abogado por la escuela en la que estaba estudiando. Y dije, me la voy a jugar, me voy a quedar. Voy a buscar trabajo, voy a ver cómo le hago, voy a pedir ayuda a ver a quién, pero no me voy a regresar. Y me quedé. Y empecé a trabajar, empecé a estudiar al mismo tiempo. Logré salir de la Escuela Libre de Derecho, obtuve mención especial, así se llaman, y inicié una carrera en el litigio electoral. Tengo 25 años de dedicarme al litigio electoral. Una gran parte de mi vida me dediqué al litigio de manera privada. Y soy maestro también en Derecho Constitucional por la misma escuela, por la Escuela Libre de Derecho. Soy maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral. He sido 3 veces diputado federal. Me falta una para alcanzar a mi coordinador y 3 de senador que él lleva adelante de mí. Y es la segunda ocasión que soy presidente de la Cámara de Diputados. Un gran honor que le debo a mis compañeros de partido y a todos los que votaron por mí, porque para ser presidente de la Cámara se necesitan que 2/3 partes de la Cámara voten por uno para poder tener esa responsabilidad. Yo he sido 2 veces presidente de la Cámara de Diputados. En el
2021 y ahora en el 2024. Solo 2 personas hemos sido 2 veces presidentes de la Cámara de Diputados. Una ya falleció y fue don Porfirio Muñoz Ledo. Tuve la fortuna de estar en la presidencia que él encabezó en 2018. La primera presidencia que él tuvo fue en el 97. Él fue presidente en el 97 y el 2018. Yo fui presidente en el 21 y en el 24. Y desde el partido en el que estoy, me dediqué siempre en el partido a los temas electorales. He sido 2 veces representante de Morena en el INE, en el proceso federal del 21 y ahora en este proceso federal del 24, defendiendo a la entonces candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, hoy nuestra presidenta. Y desde ahí defendí los valores de nuestro movimiento. Desde ahí fui construyendo peldaños para ir trazando una ruta política que hoy estamos consolidando aquí en la Cámara de Diputados. ¿Saben cuál es, a mi juicio, la fórmula para lograr lo que uno quiera? ¿Ustedes creen que cuando llegué en el 94 aquí y vivía en un cuarto de azotea en Iztapalapa y tomaba un microbús y 2 metros para llegar a mi escuela, imaginaba que iba a ser presidente de la Cámara de Diputados? ¿Ustedes creen? Sí, claro que sí. ¿Y saben cuál es la fórmula, a mi juicio, para lograr eso? Son 3 cosas. La más importante para mí es la disciplina. Yo he tenido compañeros en la universidad que eran brillantes, los más inteligentes, los más destacados, pero no se levantaban en la mañana, pero no atendían los asuntos día a día y ellos se quedaron en el camino. La disciplina siempre da resultados. La disciplina siempre da resultados para lo que quieran. Empezando desde cosas sencillas. Si quieren llevar una dieta, la disciplina los va a sacar adelante. Si quieren hacer ejercicio, la disciplina los va a sacar adelante. Si quieren ser diputadas o diputados, la disciplina con varias actividades les va a permitir que lo sean. La segunda fórmula, a mi juicio, el esfuerzo. Siempre hay metas. Hay que leer un artículo de 15 hojas que nos dejan en la escuela, hay que hacer ejercicio 15 minutos. Si vamos más allá, si hacemos un esfuerzo para ir más allá de lo normal, de lo que esperan de nosotros, van a tener más resultado. Siempre esfuércense más allá. El maestro nos dejó leer un artículo, un capítulo de tal libro. Mejor leo 2, mejor leo todo el libro. Mejor contrasto ese artículo con otro que diga lo contrario para tener un criterio y llegar a la clase con otra visión. Vayan más allá. Disciplina, esfuerzo. Tercer elemento, y son cosas de las que yo les estoy hablando que he puesto en práctica en la vida. Dedicación. No se distraigan de lo que quieren. Dedíquenle todo su ser a lo que pretenden. Ser médico, ser maestra, ser político, ser empresario, ayudar a los demás, ayudar a sus papás, lo que sea. Dedicación. Disciplina, esfuerzo, dedicación. Todos los días levántense con esa idea. Voy a tener disciplina, me voy a esforzar y me voy a dedicar a lo que yo quiera hacer. ¿Qué les va a pasar? Porque les va a pasar o les ha pasado. Van a tener muchas decepciones. Van a tener muchos obstáculos. Va a haber momentos en los que digan o duden, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no me salió? Si sí me levanté todos los días temprano, si sí puse todo mi esfuerzo, si sí solo me concentré en esto y no lo pude lograr. Hay que volverlo a intentar. 1 y 1.000.000 de veces. En política y aquí mismo en la Cámara, las cosas no necesariamente son como quisiéramos a veces que fueran.
Y les quiero poner un ejemplo muy reciente, para entrar ya a cosas prácticas de lo que sucede en la Cámara. Hace poco recibimos una iniciativa de la Presidenta de la República que proponía que el nepotismo es que no pueda haber cargos entre familiares, digamos, heredados, que si alguien es presidente municipal, no lo suceda o no continúe un esposo, un hermano, un papá. Eso es nepotismo. Que esto ya no se diera a partir del año 2027. Ese era lo que queríamos nosotros, esa era nuestra pretensión, esa era nuestra intención. Pero aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República también hay otros partidos políticos con los que tenemos que dialogar, con los que tenemos que tomar acuerdos para lograr esas reformas a la Constitución o a las leyes. ¿Y qué arreglo o qué consenso pudimos generar? Que esa reforma que nosotros pretendíamos en el 27 fuera en el 30. ¿Se logró lo que queríamos, sí o no? Nosotros queríamos que la reforma del nepotismo fuera en el 27. De los consensos y pláticas que tuvimos con otros partidos, logramos que fuera en el 2030. ¿Se logró lo que queríamos, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Depende cómo lo quieran ver. Yo lo veo como un sí, porque no existía. Queríamos que fuera el 27, pero en política también, como en la vida, siempre tenemos que verle el lado positivo a lo posible, no a lo ideal. Podíamos haber dicho nosotros, bueno, si no es lo que nosotros queremos, nada. Y nos quedamos como estamos y no hay reforma y se acabó. Y entonces no tendríamos ya en la Constitución un mandato para prohibir el nepotismo, que va a entrar en vigor, que esté en la Constitución. Tenemos que aprender en la vida a entender que hay momentos en los que hay que combinar las cosas. ¿Cómo puede alguien llegar a ser presidente de la Cámara de Diputados y estar preparado para ese trabajo sin haberlo sido nunca? Todos los que llegaron por primera vez a algo, pues llegan a aprender. ¿Cómo tener la capacidad para poder, desde la presidencia, y les voy a dar una brevísima explicación de qué hace la presidencia? La presidencia de la Cámara de Diputados tiene la representación legal. Yo firmo todos los documentos de la Cámara de Diputados, demandas, contestaciones de demandas, promociones y todo lo que tenga que ver jurídico, lo firmo yo porque soy el representante legal de la Cámara. Pero la labor más importante, o la que más se ve, o la que seguramente ustedes han visto, es la de conducir las sesiones. Estar arriba, abrir la sesión y conducirlas. ¿Cómo puede una sola persona poner en orden a 500 hombres y mujeres de diferentes partidos políticos que tienen liderazgos de diferente naturaleza, que tienen su propia agenda, que tienen intereses y que todos quieren hablar al mismo tiempo? Todos quieren hablar al mismo tiempo, ¿eh? Y todos quieren decir algo muy importante desde su perspectiva. Todos tienen, y siempre me dicen, es que lo que yo quiero decir es importantísimo, es fundamental para que todos lo escuchen aquí. Y todos dicen lo mismo. ¿Cómo hacer para poder generar condiciones de orden en el debate parlamentario? ¿Cómo se lo imaginan? Ciencia. Son varias cosas. Paciencia, la primera. Muchos compañeros se enojan, pero el único que no se puede enojar soy yo. 2. Justicia. El que está conduciendo una asamblea toma decisiones, y decisiones que le gustan a unos y que no le gustan a otros. Si al que no le gusta percibe que lo que está recibiendo de ti, la decisión que tú tomaste, es justa y es igual para todos, se va a enojar, pero nada más. En cambio, si yo tomo decisiones solo en favor de unos y cuando otros me plantean lo mismo, resuelvo de manera diferente, entonces sí va a haber un problema.
porque me van a decir, estás actuando de manera parcial. Y eso me permitió sobrevivir la primera vez que fui presidente y también ir sorteando esta segunda vez que soy presidente. Quiero decirles que he tenido momentos muy difíciles en la conducción de la Cámara. El más difícil que he tenido fue en el 2022, sí, era 2022, cuando estábamos en la discusión de la reforma eléctrica. ¿Se acuerdan de aquel momento? Sí. Fue una sesión un domingo. Fue el día que más ha tenido audiencia el canal del Congreso. Casi 12 millones de personas están viendo el canal del Congreso, el debate aquí en la Cámara de Diputados, sin contar las redes sociales y sin contar la transmisión que hacían otros repetidores, digamos, otras cadenas o noticieros. La gente estaba atenta a eso. Y había muchos ánimos encontrados aquí en la Cámara. Fue una sesión muy difícil, muy complicada y muy larga. La segunda, cuando aprobamos la reforma al Poder Judicial, iniciando esta legislatura, no pudimos sesionar porque tomaron la Cámara, nos fuimos al auditorio de la Magdalena Michuca, que está aquí en Ciudad Deportiva. Para los que no sean de México, es, digamos, por el autódromo. Y ahí, en una sesión muy compleja, por las condiciones también eran con sillas, porque la ley permite que cuando no haya condiciones para sesionar en la Cámara, se puede autorizar sesionar en otro recinto, convocando a todos para que estén en posibilidad de acudir. En aquel momento empecé a presidir a las 4 de la tarde y la sesión acabó a las 10 de la mañana. Solo me levanté 3 veces para ir al baño, me comí media torta, así agachadito, y de ahí no me paré. Y todo el tiempo, compañeras y compañeros de todos los partidos, en un debate muy fuerte, muy álgido. Estuve concentrado en el tema y salió adelante. ¿Cuál es la labor principal del presidente de la Cámara de Diputados? El rol es permitir que avance el proceso parlamentario para concluir en la votación. Debo de tener paciencia y tolerancia. Pero eso también es algo que quiero transmitirles. A veces, dependiendo de dónde estamos, qué hacemos y qué queremos, debemos de adoptar roles en nuestra vida, actitudes, según el entorno o según las personas con las que estamos. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara, es una persona muy diferente a Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena en el INE. Muy diferente. Porque ese era otro rol. Porque tenía que defender a mi partido. Porque estábamos en una elección. Porque tenía que argumentar jurídicamente. Porque tenía que evidenciar a la oposición que ese era mi trabajo. Y entonces, si tú entiendes cómo debes de actuar en cada escenario para lograr el objetivo de tu encomiendo, tu propósito, no te vas a equivocar. Ese también es otro tip que les doy. Quiero decirles que en esta historia política que he tenido, también personal, profesional, empresarial, porque les dije hace un momento que casi 10 años de mi vida, más o menos, 10 años de mi vida fue litigante privado, particular. Me dediqué al litigio electoral y constitucional. Tienes que aprender a entender las circunstancias. No es lo mismo litigar que ser diputado o que ser asesor o que trabajar en un grupo parlamentario. No es lo mismo ser diputado que ser presidente de la Cámara, porque son comportamientos diferentes. Porque tenemos que hacer cosas diferentes. No es que alguien sea más o menos, no me refiero a eso. Sino que tenemos que de alguna forma tener claridad de cuál es la ruta que debemos de seguir. Quiero decirles también que en política hay muchas cosas que se pretenden y que no se logran a la primera. Hay que volverlas a intentar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hay que tratar de construir alianzas. ¿A quiénes les interesa de aquí la política? Escuchen, no termino de decir. La política como espectadores, para estar informados, para conocer. No que quieran ser políticos,
que les interese saber o conocer de política? ¿Pueden levantar la mano? Ahora, ¿quiénes quisieran ser políticos? Para ser político, aparte de todo lo que les dije, necesitan preparación, pero también necesitan estar inmersos en lo que pasa en la política de su estado nacional e internacional, sobre todo internacional en este momento que estamos viviendo. Es importante que ustedes sepan qué es un arancel, qué es el tratado, cuáles son las cláusulas de exclusión, por qué puede hacer una cosa un país en contra de nosotros, cómo podemos reaccionar nosotros ante eso. Y no es necesario que sean expertos, sino es necesario que tengan disciplina todos los días para poder revisar en las redes. Ojo, sin quedarse con lo primero que lean. Quien tiene de verdad un pensamiento crítico siempre va a examinar 2 o 3 fuentes. Sobre todo ahorita, que las redes distorsionan muchas cosas por intereses particulares o políticos, y hay muchas personas que creen. ¿Se acuerdan cuando inició la construcción del AIFA? Estaba en las redes esta versión de que la torre de control estaba chueca, que era un hangar tipo soviético, que las pistas eran una porquería. En ese tiempo yo venía llegando como presidente, fue en el 2021, y me habla el secretario de la Defensa y me dice, todavía no se abría el AIFA, pero ya estaba muy avanzado, como digamos al 80%, 85% de su construcción, y me habla el secretario de la Defensa y me dice, Sergio, quiero invitar a los diputados federales de todos los partidos que quieran venir al AIFA, que no estaba funcionando, que les digo estaba ya en la fase final de construcción, para que vengan a verlo. Y lo único que conocíamos del ambiente era lo que estaba en esas redes, que decía, en síntesis, que era una porquería. Eso decían las redes. Fuimos como 100 diputados de todos los partidos, muchos de Morena y de los demás partidos. Llegamos y nos sorprendimos de lo impresionante que está la obra. Todos. Llegó una amiga diputada de un partido de oposición y me dijo, Sergio, voy a ir a decirle a los compañeros que ya dejemos de decir cosas de este aeropuerto, porque lo que están haciendo aquí es algo extraordinario. Hizo un live ella, una compañera de un partido de oposición, para decir, aquí estamos en el AIFA y no es cierto que no haya lugares. Ya estaban casi todos, estaban hasta las sillas que están en las salas de espera, o sea, ya estaba muy avanzado, faltaban detalles mínimos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nunca se queden con lo primero que lean. Siempre pregúntense e investiguen hasta el final. En las redes hay distorsión de todo, incluso de las cosas hasta que toman o comen. Son cosas que pueden ser nocivas, y no solo estoy hablando de política, sino de todo tipo de información. Último consejo, porque me ha pedido la diputada Diana Karina que quiere darles un mensaje, así que le voy a ceder unos minutos de mi tiempo. Último consejo. Si quieren dedicarse a la política, acérquense a Morena. Es el partido político que está transformando México. Es el partido político que se está preocupando por los jóvenes. Es el partido político que se está preocupando por los adultos mayores, que son nuestros padres o nuestros abuelos. Es el partido político que está generando condiciones para que todos podamos tener piso parejo, para que no les pase algo que pudo haberme pasado a mí. En aquel momento, en el 94, yo puedo haber dicho, papá, tienes razón, me regreso allá a mi pueblo a trabajarte, a ayudar a sacar la familia adelante. No estaría hoy aquí con ustedes, tal vez. Y esas condiciones que yo no tuve en el pasado, Morena, el presidente López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum, han estado trabajando para cambiarlas, para que no sea, y también quiero hablar de un tema importante, para que no sea el crimen una oferta atractiva para los jóvenes.
He platicado yo con muchos jóvenes y muchos ven en el crimen y en la delincuencia algo atractivo, es dinero fácil, están en fiestas, se la pasan bien, estudiar es difícil, trabajar es difícil. Es un espejismo que muchas veces está alimentado por circunstancias de necesidad. La mayoría de las veces está alimentado por circunstancias de necesidad. Crean que cuando estamos haciendo reformas a fondo, son reformas en beneficio de las y los mexicanos. Que cuando nuestra presidenta enfrenta con energía, con firmeza, circunstancias internacionales, es por el bien de todas y de todos. Que cuando pedimos unidad nacional para enfrentar problemas que pueden venir del extranjero, no debemos regatearlo, porque todas y todos somos mexicanos. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabeza el gobierno y encabeza el Estado, tiene todo nuestro respaldo para defendernos. Finalmente, amigos y amigas, quedan abiertas las oficinas de la Presidencia y de la Cámara para cuando quieran venir. La Cámara, por supuesto, también. Van a pasar al rato al Pleno. Decirles que me emociona mucho hablar con ustedes porque me veo con nostalgia como era hace no tanto tiempo. No quiero ser todavía de los de acá, sino de los de más chabón, aunque me digan que no, pero yo mentalmente lo quiero seguir sintiendo y nadie me lo puede negar. Me emociona mucho verlos aquí. Cuenta con nosotros, en nosotros tienen amigos y no se olviden: disciplina, esfuerzo, dedicación. Muchas gracias.